Faro en la noche. Faro en la noche enciende sus luces con grandes invitados. Monseñor Edwin Vanegas Cuervo, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Bogotá, compartirá a los cristovidentes el legado del Papa Francisco para la Iglesia Católica en Colombia y universal. Además, compartirá el trabajo que está realizando la Arquidiócesis de Bogotá en el Año de la Esperanza junto a los fieles católicos, entre otros temas más de la realidad latinoamericana e internacional. Monseñor Edwin Vanegas es sacerdote de la Arquidiócesis de Bogotá y fue ordenado el 4 de diciembre de 1999 por el cardenal Pedro Rubiano Sáenz. Es especialista en teología fundamental de la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma, licenciado en teología de la Universidad Pontificia Bolivariana y adelantó estudios doctorales en teología en la Universidad Pontificia Comillas en Madrid. Esto es Faro en la Noche. Amigos cristovidentes, un cordial saludo, bienvenidos al programa Faro en la Noche. Nos acompaña Monseñor Edwin Vanegas, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Bogotá y un gran amigo de la casa del canal Cristovisión. Monseñor, bienvenido al canal Cristovisión. Muchas gracias, Edwin. Saludo grande a todos nuestros cristovidentes, con mi gratitud por el acompañamiento que siempre he sentido del Padre Ramón, nuestro director, y de todos los que en el canal Cristovisión hacen posible que el Evangelio llegue. Ellos, junto con Ramón, siempre han estado muy cercanos también a nuestra iglesia arquidiocesana de Bogotá y por eso con mucho placer y gusto vengo a acompañarlos a este programa. Monseñor, esta semana ha sido una semana muy triste para la iglesia, para los católicos, no solo aquí en nuestro país, sino a nivel internacional, la partida del Santo Padre Francisco. Ese legado, ¿qué le dejó Monseñor para su ministerio episcopal aquí en nuestro país? Sí, como bien dice Edwin, hay una atmósfera de, yo no diría tanto de tristeza, sino de pesar por la ausencia de quien se ama y se quiere. Papa Francisco alcanzó a ser querido, ser conocido por muchas personas y eso hace que su ausencia pues sea notoria. De mi parte, pues yo tengo que estar muy agradecido por este pontificado del Papa Francisco, porque pues de él he bebido sobre todo la madurez del magisterio y de la vida de la iglesia latinoamericana. Yo cuando lo veo a él, yo veo cómo la iglesia latinoamericana ha madurado. Y ha madurado tanto que le pudo ofrecer esta voz, esta frescura, esta oportuna presencia en Francisco para la iglesia universal. También le tengo que agradecer, pues él es el que me ha llamado al episcopado. Ya voy a cumplir 9 meses como obispo y el llamado lo recibí por medio de la anunciatura directamente de él, que pues vio en mí esas condiciones y por eso siempre estaré unido espiritualmente a ese llamado. También podemos decir que yo he venido como meditando como 3 grandes insistencias en la vida del Papa Francisco que nos deja como herencia. Y las he puesto incluso en los mismos términos donde él nos explicaba las predicaciones. Decía que toda predicación debía tener un sentimiento, un pensamiento y una idea. Yo traté de hacer ese juego y descubrir cuál era su pensamiento, su sentimiento y su idea más constante. Y creo que podría decir que en cuanto a su sentimiento, la misericordia. Creo que ese fue uno de los legados, llamarnos la atención a que la misericordia debe ser la que dirija nuestro corazón. En cuanto a un pensamiento, el deseo de que tengamos una cultura del encuentro y nos lleve a una fraternidad universal. Y ahí es donde nos coloca en todo ese camino de la vida económica, de la vida política, incluso de la vida de la ecología. Y en cuanto a una idea constante, volvernos a ayudar a entender qué significa ser pueblo de Dios, con todo lo que eso implica
desde el Vaticano II hasta el día de hoy. Monseñor, recordemos esa visita del Santo Padre aquí a nuestro país, a la Arquidiócesis de Bogotá, envió un mensaje esperanzador en ese camino sinodal que él tanto llamó la atención en los jóvenes, de hacer lío, de compartir ese mensaje, esa sinodalidad. Cuando el Santo Padre Francisco estuvo aquí en la capital, ¿usted estaba aquí en Bogotá? Sí, Edwin, eso fue en el año 2017. Yo estaba en el seminario, estaba en el equipo de formadores del Seminario Mayor de Bogotá y me pidieron desde la Conferencia Episcopal acompañar la comisión teológica, que nos encargábamos publicamos algunas cuestiones sobre el magisterio del Papa Francisco antes de su venida, y dentro de la visita comentábamos sus intervenciones, sus discursos. A mí me tocó precisamente hacer un comentario al discurso que dirigió en Villavicencio a las víctimas, que ahora nos referimos a eso. Pero quiero referirme a la pregunta sobre los jóvenes. Recordamos ese hermoso encuentro desde el balcón de nuestra curia arquidiocesana en la Plaza de Bolívar. Que marcó un hito para todos nosotros los colombianos. Estaba la plaza llena de jóvenes de toda la ciudad, incluso de los pueblos aledaños que vinieron a hacerse presente. Y allí vi cómo sus palabras eran las palabras de una persona que conectaba con el mundo de los jóvenes. Tenía palabras que sabían llegarle a esas realidades del mundo juvenil y desde ahí interpelarlos sobre todas dos cosas. Primero, a que no fueran conformistas, sino que fueran más bien despiertos a la hora de proponer todos los caminos de conversiones, de cambios. Y segundo, a que no renunciaran a sus sueños, que creo que eso es muy importante hoy para los jóvenes. Los jóvenes a veces en el día de hoy pierden rápidamente las ilusiones, se detienen fácilmente en el camino. Y una persona como él que les pueda decir esto, creo que en eso de los jóvenes marcó profundamente en esos dos aspectos. Ya como decía, en otros momentos, por ejemplo, la visita que hizo a Villavicencio, donde nos marca la ruta de lo que debe ser la reconciliación nacional. Yo creo que ahí pudimos estar mucho más atentos a esas palabras. Primero, la actitud que tuvo al escuchar a las víctimas. Bonito como el Santo Padre, incluso después de escuchar a las víctimas, dice: hoy he aprendido más teología. O sea, porque la teología no es solamente un discurso, la teología también es una acción. Y es la acción de Dios, incluso en medio de esas circunstancias tan desfavorables como la muerte y la violencia. En segundo lugar, nos marcó una ruta para alcanzar la verdadera reconciliación. El reconocimiento de las víctimas, la verdad, el deseo de no reparación. Yo creo que hemos caminado de la mano de algunos de estos elementos, pero ha faltado uno cuarto que él también insistió, pero es el que hemos olvidado: la no repetición. Ahí es donde de pronto todavía tenemos mucho por recoger ese legado y ponerlo en operatividad en estos momentos tan difíciles que estamos volviendo a tener de violencia en muchos sectores de nuestra patria Colombia. Monseñor, ¿será que nosotros los colombianos hemos dado ese primer paso? Algo que marcó especialmente a mí, a todos, es esa palabra: demos el primer paso. ¿Hemos dado, Monseñor, ese primer paso aquí en nuestro país? Sí, yo creo que la visita, por lo menos para nosotros, la Iglesia Católica, sí representó ese primer paso, pero un primer paso de un camino que ya veníamos recorriendo, que de pronto hacía falta esa presencia pues, de nuestro gran pastor, el Santo Padre. Pero el primer paso no es el todo. El primer paso debe ser continuado por un segundo, un tercero, y esa es la misión que nos corresponde. Pudimos haber aprendido con él un primer paso, pero si nosotros no estamos caminando, ahí viene todo el tema precisamente de la sinodalidad, pues entonces nos quedaríamos detenidos en el primer paso, como una estatua que se queda solamente en el primer paso. Entonces sí, yo creo que el Papa nos acompañará en su legado magisterial. De hecho, a nivel de la Conferencia Episcopal y de algunos de los departamentos que sirven para el mejor desarrollo de la evangelización en Colombia, siempre buscamos hacer alusión a esas palabras, a esos signos, a esos gestos de esta visita como puntos de partida para continuar el camino de la evangelización. Monseñor, el Papa Francisco marcó 3 pilares fundamentales en la Iglesia Católica. Uno, como usted bien lo decía, la sinodalidad.
Otro, el cuidado de la casa común desde sus encíclicas y ese mensaje a la Amazonía, al pulmón del mundo. Y tercero, a estar en las periferias. Tres grandes, importantes mensajes que el Papa Francisco dejó y dejará a millones de colombianos a nivel internacional para que nosotros sigamos ese legado continuamente en nuestras parroquias. Sí, esos tres pilares, como usted bien dice, Edwin, están muy bien expresados, sobre todo ya en la parte última de su magisterio. Pero yo quisiera volver un poquito atrás a una idea que él siempre también manifestó desde el inicio. Dice, el todo está conectado con la parte. O sea, no hay nada en la realidad del mundo que no tenga que ver entre el particular con el global, entre el singular con el universal. Por eso, todo esto de la búsqueda del cuidado de la casa común, la búsqueda de una fraternidad universal, la búsqueda de esa solidaridad universal, parte del principio de que yo me entienda en armonía con ese todo que es la vida, que es la creación, que es la humanidad. Creo que ahí hay que también volver a tener en cuenta esa invitación del Santo Padre. En el momento de la pandemia creo que fue lo más evidente, ¿no? Cuando nos dice allá en esa alocución, ese discurso de la plaza que de San marcó, Pedro. Señor, Claro, fue un momento de consolación realmente, pero también de llamarle a la humanidad a que aprovecháramos esta oportunidad para crecer. Y en esos aspectos decía, todos vamos en la misma barca. El COVID en ese momento nos llevó a entender que todos vamos en la misma barca, tanto los que tenemos más posibilidades como los que tenemos menos, los de un lugar, los del otro. Lo que nos deben buscar estos momentos es qué es lo que nos une, no tanto lo que nos separa. O sea, ahí digamos el espíritu de muchas de estas invitaciones del Santo Padre están en esa búsqueda de la unidad y de cómo establecemos una conversión, como lo dice también en el documento sinodal, de los vínculos y de las relaciones. En la medida en que convirtamos verdaderamente nuestros vínculos y nuestras relaciones a esos ideales de fraternidad, del cuidado de la casa común, del deseo por una reconciliación verdadera, seguramente veremos muy grandes transformaciones en el presente y en el futuro. También otro de los grandes pilares que el Papa Francisco marcó fue estar en las periferias. Aquí, especialmente desde la Arquidiócesis de Bogotá, hemos visto, digamos, en Cristovisión Noticias, ese mensaje de estar siempre en salida desde las periferias, buscar al más necesitado. Esa importancia de ese mensaje que también marcó a los colombianos en ese aspecto. Sí, una reiterada invitación que él decía era salir, ¿no? La iglesia no es una iglesia privativa, una iglesia encerrada, ¿no? El ser de la iglesia es salir, porque la iglesia es una buena noticia, es un anuncio. Y nos recordó que los primeros a los que se le debe anunciar son aquellos que están aislados, alejados, retirados, no solo físicamente, materialmente, sino existencialmente. Esas periferias que a veces pasaban de largo ante nuestros ojos, hoy tienen un protagonismo muy importante. Esa invitación hay que mantenerla, y además porque es que en este mundo cada vez son más grandes las periferias que el centro. Monseñor, para recordar aquí en Faro en la Noche, ¿cómo nosotros, la Iglesia, podemos recordar al Santo Padre en nuestras casas? Aquellas personas que nos están viendo y a los jóvenes que hasta ahora están conociendo o conocieron al Papa Francisco, ¿cómo nosotros podemos recordarlo? Sí, yo creo que la mejor manera de recordar a este gran ser, gran hombre, gran romano pontífice es primero valorar su coherencia de vida. Él era una persona que de lo que decía, de lo que manifestaba en su ejercicio del magisterio y la autoridad, lo ratificaba con acciones. O sea, él hablaba de las periferias, pero él iba a las periferias. Él hablaba de ser misericordiosos, pero él era el primero misericordioso. Creo que esa coherencia tenemos que aprenderla hoy, entre el decir y el hacer, entre lo que creemos y lo que hacemos. Otro segundo aspecto, recordarlo como el Papa del buen humor, que él siempre lo insistió también. En la medida en que vivamos la alegría de la Pascua, en que tengamos ese buen humor, y que sepamos incluso reírnos de nosotros mismos, le podemos quitar toda esa angustia,
toda esa tristeza que a veces está cargada en nuestras sociedades contemporáneas. Y lo tercero, pues aprender de un hombre de Dios, lo bonito del Papa es que él vivía una religiosidad como tan popular, pero al mismo tiempo tan alta, tan trascendental. Cada palabra y cada signo de él decían mucho de lo que creía y de lo que veía en esas realidades divinas, pero lo hacía muy sencillo. Creo que ese es un gran aprendizaje para cualquier catequesis, cualquier liturgia que nosotros tenemos en la iglesia. Monseñor, me imagino que los cristoyentes se preguntarán cómo se enteró usted de la partida a la casa del Padre del Papa Francisco, que me imagino que para los obispos esa noticia marca también un hito en la oración, en la fe de cada uno de ustedes. ¿Cómo les llegó esa noticia? Sí, yo en domingo de Pascua tuve la oportunidad de ver la salida que él hizo para dar su bendición el día de Pascua, y realmente tengo que decirlo, lo vi muy fatigado, vi incluso en él una mirada hacia un horizonte que podría pensarse, él estaba como ya haciendo memoria de su vida, pero obviamente no esperaba que a la madrugada siguiente me iba a despertar con esta noticia. Yo la recibo pues gracias a un sacerdote que está estudiando en Roma, uno de mis hermanos sacerdotes, que me levanté temprano, como usualmente me levanto en las mañanas muy temprano, y vi que me puso él un mensaje. Pues lo abrí, inmediatamente me comunicaba la hora del fallecimiento del Santo Padre, que obviamente era la hora muy madrugada acá. ¿Qué fue lo primero que yo sentí? Yo le di gracias a Dios. Dije, gracias, Señor, por este gran hombre, gran sacerdote, por este gran Santo Padre. Fue mi primera palabra fue darle gracias a Dios. No me pregunté si sufrió o no sufrió, si fue que se cayó, si fue un infarto, no. Yo creo que él llegó hasta el momento donde debía llegar, y dije, qué mejor día para entregarse al Señor que el día de la Pascua. Creo que eso es lo que su corazón siempre anheló, la resurrección. Y lo que esperó, pues lo está viviendo. Entonces, no puedo decir que me llené de tristeza porque tengo una visión alta de lo que es este momento de la muerte y en él. Así creo que él quería que viviéramos su muerte en esperanza. Monseñor, vamos a hacer una pequeña pausa aquí a través de Faro en la Noche. Ya regresamos. Estás viendo Faro en la Noche. Amigos cristovientes, continuamos aquí en Faro en la Noche con Monseñor Edwin Vanegas, quien es obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Bogotá. Monseñor, en el primer bloque hablamos sobre la partida del Santo Padre Francisco, el legado sinodal en los jóvenes, en la iglesia, aquí en nuestro país. Pero ¿qué viene después? Ya se está aproximando un cónclave que para muchos no sabemos cómo es esa profundidad que se vive en esos momentos para la Iglesia Universal. Esa importancia de que haya en los próximos días un nuevo Santo Padre. Sí, el cónclave, más allá de una visión que se le pueda dar a veces en el mundo como institucional, como incluso a veces política, hay que verlo desde la óptica de nuestra fe, como la continuidad de la acción del Espíritu Santo que nunca ha abandonado la Iglesia. El romano pontífice, el obispo de Roma, es el sucesor de Pedro. Lo pone en línea directa con ese gran apóstol. Y ese gran apóstol tiene su sentido en la medida en que fue elegido por el mismo Cristo nuestro Señor para ser piedra, para ser cabeza de la Iglesia. Qué bonito pensar que desde entonces, en una línea de continuidad, no se ha interrumpido ese legado. Por eso lo que primero tenemos que esperar es que el Señor siga suscitando su Espíritu Santo para que quien esté al frente ahora de la Iglesia dé continuidad a esa misión de llevar adelante la barca de la Iglesia siendo la cabeza, pero como nos lo ha enseñado estos últimos magisterios de los papas, que no se puede hacer sino en la comunión también de todo el pueblo de Dios. Entonces este momento yo creo que hay que vivirlo desde la fe, y es una fe que nos ayuda también a comprometernos con la oración por lo que allí en Roma está pasando. Hay que pedirle al Espíritu Santo que se asista a estos cardenales que tendrán esa misión de elegir al nuevo sucesor de Pedro.
Ya las condiciones, digamos, de cómo se dan esos momentos, pues están tan bien establecidos, de tal manera que haya mucha claridad en la elección, que haya también mucha responsabilidad de parte de los electores y también que esté abierta la posibilidad a que quien sea elegido pueda honestamente y en libertad aceptar o no estas decisiones. Monseñor, uno como fiel católico, como laico, ¿cómo uno se prepara como para apoyar? Ahorita nuestro cardenal Luis José está en representación de nosotros aquí en el país, pero un laico, ¿cómo se puede preparar para este momento tan importante para la llegada del Papa? Hay una verdad teológica que nos ha enseñado la Iglesia y que está muy expresada sobre todo en el Vaticano II en la Lumen Gentium número 12, y es el Sensus Fidei. El Sensus Fidei es un carisma sobrenatural que da el Espíritu Santo a cada uno de los fieles de la Iglesia, que le permite unirse en coherencia y aceptar todo lo que de ella deviene en materia de fe y de costumbres. Eso es lo que se define. ¿Cómo se explica? Todos los bautizados, por la acción del Espíritu Santo, tenemos la posibilidad de, aunque no estemos en esos lugares o indirectamente siendo protagonistas de esas acciones, ese sentido de la fe que lo expresamos en nuestra oración, en nuestra liturgia, en nuestra vida incluso doctrinal, es ese impulso del Espíritu Santo para que las personas que estén allí también se entiendan en un sentido universal de la Iglesia. Así yo no vaya a ser el que ponga un voto allí, mi oración por ese discernimiento. ¿Por qué no? Orar para que el Señor dé ciertas condiciones al sucesor. Eso es como lo que yo me puedo unir. Y tengamos la seguridad que la oración, que la disposición del corazón y de la mente ayudan a que el Espíritu Santo ya directamente suscite en los electores pues el que debe ser también según la voluntad de Dios. Entonces aprovechemos ese espacio, ese carisma sobrenatural que todos lo tenemos y que nos une en oración y nos une también en este espíritu común para que el Señor haga su obra en medio pues, de una acción humana como la es de elegir al sucesor de Pedro. Monseñor, el cardenal Luis José está en este momento en Roma y usted con Monseñor Alejandro Díaz tiene una misión importante aquí en la iglesia, más que en la primada. Cuando el purpurado salió a Roma, les dijo algo, les dijo cómo trabajar, digamos, este tema aquí en Bogotá, este espacio sinodal junto a su hermano Alejandro. Sí, yo tuve la oportunidad de la semana anterior de acompañarlo en todo desde el momento que se supo la muerte del Papa Francisco hasta el día miércoles que ya junto con Monseñor Rubén Salazar y Monseñor Jorge Jiménez, los otros dos cardenales, viajaron a Roma. Y durante ese tiempo, yo tengo que decir sinceramente, percibí al señor cardenal en esa tónica de discernimiento y de responsabilidad frente a lo que él iba a tener que cumplir en Roma. Él es muy consciente de que obviamente su palabra, su voto, pues tiene que ver también con esa elección del Papa que vaya a ser pues elegido. Y veo en Monseñor Luis José esa coherencia del hombre de Dios que no está sugestionado, ¿no? Entiende su vida también en misión y en responsabilidad. Entonces él se siente que se fue a una misión. Y a nosotros, pues obviamente la Arquidiócesis de Bogotá, pues estábamos al frente ahora, Monseñor Alejandro y yo, pero pues la Iglesia Arquidiocesana de Bogotá también tiene un dinamismo, unas dinámicas pues que obviamente son importantes la presencia del cardenal, pero pues eso no nos ha detenido. Obviamente a Alejandro y a mí nos ha tocado más bien suplirle muchos de los compromisos que él, pues por obvias razones ya había adquirido, pero pues tuvo que dejarlos para poder estar en Roma. Pero entonces lo que nos ha pedido es que motivemos al pueblo de Dios a que vivamos esto en oración, a que él es consciente de que podamos ser nosotros los voceros ante los medios de comunicación, porque seguramente en estos días pues surgen muchas preguntas, inquietudes, y que pues qué mejor que los obispos podamos ser esa voz, por lo menos en la arquidiócesis oficial. Entonces nos recomendó más bien eso, de que pues, él confía en su arquidiócesis, él confía en sus sacerdotes, en sus vicarios, en el pueblo de Dios, y nosotros pues como te digo, vamos caminando en la iglesia, pero pues no nos puede detener circunstancias, a menos que sean de fuerza pues muy mayor. Monseñor, son 3 cardenales que están allá
están representando, uno con derecho al voto, señor Cardenal Luis José, están también participando en congregaciones generales. La importancia de que la iglesia de nuestro país esté presente allá para conocer, para que haya esa sinodalidad, para que los cardenales y toda la iglesia presente allí sea una voz y un voto desde la fe para todo el mundo. Sí, esa clara distinción. Nosotros tenemos 3 cardenales en este momento, 2 que son ya eméritos, porque cuando pasan la edad de los 80 años, pues aunque la dignidad de cardenal es vitalicia, ellos todavía tienen una voz, y por eso ellos están allá seguramente participando de las reuniones previas, dando su opinión. Además, Monseñor Rubén y Monseñor Jorge son hombres que, aunque están ya en su emeritud, nunca han dejado de estar presentes en la iglesia. A mí me impresiona cómo ellos a veces, incluso de nosotros los obispos jóvenes, ellos van adelante en muchos temas que uno diría, pero si ya están, no, ellos siguen siendo hombres de iglesia y como buenos servidores de la iglesia tienen una palabra oportuna. Ellos estarán ahí hasta el momento del cónclave, pues porque ellos sí ya no podrían ingresar al aula de la Capilla Sixtina, pero todos esos ecos que ellos pueden escuchar o a los que ellos puedan dar son muy valiosos en estos días, por eso están allí acompañando también a Monseñor Luis José. Ya también hay que decirlo, este cónclave tiene tal vez un matiz muy bonito, y es que está representada toda la Iglesia Universal, y sobre todo en lugares donde la Iglesia a veces no era tan representativa, como Oceanía, como la misma región del Oriente más lejano. O sea, yo creo que este grupo de lectores representan a una iglesia realmente universal, y eso creo que coincide precisamente con el espíritu de la sinodalidad de la que se nos ha comentado y hablado en los últimos años. Monseñor, esa era la pregunta que le quería hacer. En el cónclave van a estar diferentes cardenales del mundo: Oceanía, África, Europa, Latinoamérica, Asia, Centroamérica, bueno, todos los continentes unidos en una sola voz. La importancia de esa diversidad de cardenales para elegir a un papa, a un nuevo papa. La importancia también de ellos como escuchar, de trabajar ellos unidos, así no se conozcan, porque me imagino, Monseñor, que pronto a unos nuevos hasta ahora se están conociendo. Yo diría que en estas reuniones generales es también como para conocerse, como para escucharse y entender cómo o cuál sería la función de la iglesia de ahora en adelante. Sí, esa dinámica es obviamente antecedida por un espíritu de colegiabilidad. Es decir, aunque es cierto que de pronto algunos hasta ahora se estén viendo, hay un espíritu de comunión que va más allá incluso de ese encuentro personal que no se haya tenido. O sea, en este momento los cardenales, ellos, y gracias a también las posibilidades que da hoy las mediaciones comunicativas, pues no, aunque puede que personalmente no se conozcan, pero sí saben. Incluso ahí hay una ganancia. Hemos dado un paso a que la mayoría de los cardenales pues no necesariamente sean de curia romana, sino que están en los lugares donde han sido nombrados pastores. Entonces traen toda esa riqueza de una iglesia local, pero que precisamente por esa presencia que tiene el ser llamado a ser cardenal, también representa esa comunión universal. O sea, esas dos cosas se combinan. Obviamente estos días son muy importantes porque seguramente yo no he estado en eso, pero me imagino los que están, digamos, siendo los organizadores de todo este andamiaje para un cónclave, pasarán una presentación como de síntesis de cómo fue el pontificado del antecesor, cuáles son las puertas que están abiertas para dar continuidad a ciertos temas, ciertas preocupaciones. Bueno, yo creo que eso es hasta responsable de parte de ellos mismos, que antes de ir a hacer una elección, pues tengan por lo menos una escucha de unas condiciones mínimas, y ya pues lo demás lo ponen al discernimiento. También estos días están en algunos, sé que algunos están viviendo como un pequeño retiro antes de ir al cónclave, van a hacer unas jornadas de oración en sus iglesias. Sabe que cada cardenal tiene una iglesia adjudicada en Roma. Entonces, digamos, el ambiente es el que hace ver a una iglesia primero responsable del momento, pero también en la libertad y en la tranquilidad de que si hacemos un buen discernimiento conducido por el Espíritu de Dios, se hará visible la voluntad de Dios en esa elección. Entonces,
creo que sí, a este momento son bonitos. Seguramente algunos de los nuevos cardenales que por primera vez van a un cónclave pues estarán haciendo sus preguntas. Es ¿qué puedo llevar? ¿Qué tengo que dejar? O las ideas. Exactamente, pueden compartir. En este momento no hay votos de silencio. El voto de silencio arranca ya cuando se cierran las puertas. Cuando se cierran las puertas en la Sixtina, ahí sí ya, de hecho, ahí no entran ni cámaras, ni teléfonos, ni micrófonos, nada. Pero la prudencia de los cardenales dice mucho. Ellos seguramente, si te das cuenta en estos días, tampoco es que estén hablando en los medios, ¿no? Están en un plan de interiorización, porque la responsabilidad, pues sí, es grande. Como bien lo dice Monseñor, un momento de discernimiento espiritual muy profundo que me imagino que ellos están, no para, en este momento, no para todos, la sociedad, sino para ellos, escoger al sucesor de Pedro. Monseñor, hablemos de un tema en las redes sociales y es importante nosotros como canal católico, como Cristovisión, tocar ese tema de la película El Cónclave. Hay mucha ciudadanía que están diciendo o se están refiriendo a la película, pero no se están refiriendo a todo lo que va en el proceso de la doctrina social de la Iglesia. Como aclarar ese aspecto, porque en redes sociales aparecen, no, es que yo me vi esa película y así va a ser o tal cual que hace este voto. Hagamos por favor esa referencia de cómo manejar estos temas nosotros como Iglesia aquí en nuestro país y no tenerle tanto protagonismo a la ciencia ficción, a la literatura, a las artes en este punto tan importante que es la sucesión del Papa. Sí, bueno, pues como usted bien lo dice, Edwin, es una película que tiene una finalidad y la finalidad, pues como todas las películas, es el entretenimiento. Están marcados dentro de ese espacio comercial del entretenimiento. Puede que tenga basado en algunas acciones pues reales, pero otras pues también están puestas dentro de un contexto pues de ficción, ¿no? Y eso pasa con esta película Cónclave. Habla de una acción histórica concreta, sí, el cónclave, pero todo lo que hay alrededor del cónclave pues no puede ser tal como lo dice una película. Yo sí los invito pues a quienes han tenido la posibilidad de ver la película, pues que la vean también con un espíritu crítico. Toda película, como un libro, tiene una intencionalidad. O sea, un autor o un director o un escritor de guión pues no solamente escribe con una finalidad objetiva, también hay una subjetividad, algo que quiere comunicar, tiene una intencionalidad. Entonces vean la película así, pues cuál es la intencionalidad que quieren reflejar. Puede que sea una intencionalidad solamente de un producto comercial, o de pronto sí, de dejar ver unos aspectos de pronto que en la Iglesia son criticables, o pues abrirse a una posibilidad ficticia de un hecho. Lo que sucede en el cónclave es una realidad tan bonita en la Iglesia, pues que precisamente ha mantenido su estructura. Obviamente ha habido unas variaciones en forma, pero digamos en lo que significa la responsabilidad, la mística que se vive en ese momento de elección, creo que eso lo garantiza precisamente la madurez de quienes van a elegir. O sea, yo creo que las personas que están allí pues son la Iglesia y que ellos son claros en esa responsabilidad, que obviamente se hace en un contexto también muy humano, o sea, humano de lo que implica una lengua, de lo que implica una cultura, de lo que implica, pero precisamente es donde está el signo de la comunión de la Iglesia, que en medio de las diferencias podamos llegar a una unificación de la voluntad de Dios en la posible elección del sucesor de Pedro. Creo que ese es un signo incluso para el mundo, porque todos los que van a estar allí reunidos en el cónclave, pues no son uniformados. Cada uno trae su cultura, cada uno trae sus perspectivas de evangelización, sus problemáticas también locales, pero lograr identificar en una persona que mi particular está también apoyado por esa universalidad de una elección, me parece que eso es un signo para toda forma de liderazgos en el mundo. Monseñor, ¿por qué lo decía? Porque los que se han visto esa película, como digamos, como en mi caso, como periodista, yo me preguntaba, pero ¿cómo van a, si es un tema muy milenario, sacar cosas que no se pueden? Y primero, que quedan ahí, obviamente, y todo lo que pasa dentro de la Capilla Sixtina. Entonces yo me preguntaba eso, ¿cómo para ese tipo de películas, de productos audiovisuales en ese contexto? Entonces es importante
Amigos cristoyentes, tener en cuenta ese aspecto para la hora, si bien sea, como decía Monseñor Edwin, para verla, pero teniendo en cuenta esos aspectos importantes. Amigos cristoyentes, vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos aquí en Faro de la Noche. Estás viendo Faro en la Noche. Amigos cristoyentes, continuamos aquí en Faro en la Noche con un gran invitado, Monseñor Edwin. Monseñor, ¿cómo la Arquidiócesis de Bogotá este año de la esperanza, este año de jubileo, está caminando juntos como iglesia arquidiocesana? Sí, Edwin, muchas gracias por esta pregunta. La Arquidiócesis de Bogotá, desde hace unos años, estamos llevando a cabo nuestro plan evangelizador, que lo llamamos Camino Discipular Misionero. Y dentro de los pasos que hemos venido dando, pues hemos trabajado también sobre la virtud de la esperanza, que coincide precisamente con este año jubilar de la esperanza. Es decir, hemos venido haciendo una conexión muy interesante, propiciada pues por el señor cardenal, por el Consejo Episcopal, por la Vicaría de Evangelización, que es la que lleva sobre todo esta marcha de nuestro camino discipular, y nos ha llevado a que este sea el año también de la celebración de la esperanza dentro de ese proyecto que llevamos. Entonces, digamos, eso nos ha llevado pues a que vivamos toda la experiencia jubilar pues en conexión también con nuestro camino discipular misionero. Tenemos organizadas pues las actividades comunes que nos piden este año jubilar, como los jubileos por grupos humanos o por pastorales. Y hay una iniciativa que ha sido muy bonita, y es que el último sábado del mes estamos recibiendo en peregrinación en la catedral a los distintos arciprestazgos de nuestras parroquias de la arquidiócesis. Hacemos una recepción en la catedral de estas parroquias, están divididas a lo largo del año porque pues todas no nos cabrían en un solo, y los obispos las recibimos. Iniciamos con una jornada de confesión ahí mismo en la catedral, donde estamos los obispos, están los sacerdotes de esos arciprestazgos, de esas parroquias, y todos los sacerdotes que quieran unirse. A veces hemos estado en las últimas, tuvimos por ejemplo casi 60 sacerdotes al tiempo confesando. Después de un tiempo de confesión, uno de los obispos nos levantamos del confesionario para ir a dirigir una catequesis sobre la esperanza. Con mi hermano Alejandro nos distribuimos cada mes uno, y esa catequesis precisamente para acentuar en el pueblo de Dios el conocimiento de esta virtud tan importante. Y cerramos esa jornada ahí mismo en la catedral con la celebración solemne de la Eucaristía, donde se imparte la indulgencia plenaria. Esa ha sido una acción muy bonita que le ha dado mucho sentido precisamente al peregrinar, a lo que significa este año jubilar. Eso es lo que puedo decir en este momento, por lo menos. Monseñor, me imagino que me preguntarán los jóvenes, ¿la juventud puede tener la indulgencia plenaria? ¿Cómo buscarla desde un joven? No, la indulgencia es una gracia de Dios que es para el pueblo de Dios entero. O sea, acá no podemos decir que pues, los jóvenes estén excluidos, al contrario, ellos pueden incluso aplicarla en su propia vida o aplicarla en otro. Entonces, lo único es cumplir con esas condiciones de preparación espiritual, confesión, orar por las intenciones del Santo Padre y peregrinar. Y creo que incluso para los jóvenes es muy atractivo, porque el joven es andante, es caminante. Entonces, por ejemplo, bonito que puedan organizar los jóvenes. En la arquidiócesis por lo menos tenemos casi 9 lugares donde pueden ganar esa indulgencia. Entonces, salir de sus parroquias o ir a otra ciudad donde también se está... O sea, la posibilidad es múltiple. Y creo que esa acción del peregrinaje en el mundo juvenil hoy vale la pena que la rescatemos. Y yo motivo, si hay grupos juveniles, organicen dentro de su experiencia del año una peregrinación, bien sea un lugar cercano o un lugar, y vayan en eso y plantéense dentro de ese caminar lo que significa caminar en la vida, porque hoy hay muchos jóvenes que desde tan jóvenes y ya se sienten cansados de la vida, sí, cansados de caminar, y a veces no es tanto porque se sientan cansados de caminar, sino porque se sienten caminando solos. Entonces este espacio de peregrinar con otros, de ir al encuentro con el Señor, yo creo que eso a muchos jóvenes, incluso más que la indulgencia, le pueden ayudar a dar más sentido a su propia vida juvenil. Es como ese paso para la juventud. Monseñor, hace pocos días se vivió
aquí en la Arquidiócesis de Bogotá unos encuentros en el contexto del jubileo, donde los colaboradores, los trabajadores de la iglesia, que usted estuvo presente allí, la importancia también de que la iglesia, los colaboradores estén en este espacio, en este jubileo de la esperanza, conociendo y compartiendo con los demás para llevar esos frutos a sus casas, a sus familias y demás. Sí, yo creo que el Santo Padre Francisco, cuando pensó, bueno, el año de jubileo, digamos, es una costumbre de cada 25 años, pero la temática o la orientación la da la directriz del Santo Padre. Cuando él pensó en la esperanza, yo me lo imagino a él contemplando los rostros de tantas personas tristes, de tantas personas desoladas, de tantas personas que sueltan, como dicen vulgarmente, la toalla ante las dificultades. Y al convocarnos a este año de la esperanza, nos está cuestionando a quienes nosotros, los cristianos, pues mantenemos viva la esperanza. Yo tengo la imagen de la esperanza con la lámpara encendida. La lámpara puede ser muy bonita, puede ser grande, puede dar un buen fuego, pero la lámpara no sería nada si no llevas el aceite. Creo que nosotros como iglesia a veces nos hemos preocupado por ser lámparas, pero no nos hemos preocupado por el aceite. El aceite es la esperanza. La llama es el fruto de la esperanza. Yo creo que la iglesia tiene eso, tiene que ser ese aceite que le dé vitalidad, que le dé energía, que le dé ilusiones a esta humanidad. Y por eso todos estamos comprometidos. Aquí cualquier fiel cristiano debe sentirse, como dice el lema, peregrino de la esperanza. De la esperanza. En ese contexto, Monseñor, el cardenal Luis José ha estado también enviando esos mensajes de orar por la iglesia, orar por la esperanza, orar por la sinodalidad, ese trabajo pastoral. ¿Cuál es la función, digamos, que el señor cardenal les ha dicho a ustedes, los obispos auxiliares de Bogotá, a caminar? Porque Bogotá tiene diferentes realidades y esperanzas. Digamos, hay sectores de Bogotá que la violencia, el tema de los secuestros, las detonaciones y la inseguridad está marcando estos tiempos. Entonces, ¿ustedes cómo trabajar o cómo vivir y dar esperanza a aquellas personas que no tienen esperanza? En el contexto, lo digo como, en el centro de Bogotá, en el barrio San Bernardo y todos los lugares donde los sacerdotes están llevando esa esperanza en medio de la desesperanza, como también lo decía el Papa. ¿Cómo ustedes están viviendo esa realidad? A ver, la Arquidiócesis de Bogotá, en su dinamismo evangelizador, lo compromete a uno. O sea, independiente que yo en este momento sea obispo, cuando era presbítero, cuando era rector del seminario, cuando veo a mis hermanos, a mis seminaristas. O sea, yo creo que la dinámica de nuestra Arquidiócesis de Bogotá está tan bien discernida que lo involucra a uno. O sea, si yo ya no quiero involucrarme ahí, es porque quiero darle la espalda a la comunión, y eso me parece grave. Cuando yo recibí el encargo del episcopado, el año pasado, el 3 de agosto, las palabras que pude pronunciar, que siempre se suele pronunciar al final de mi ordenación, yo hice ahí entre comillas, mi acto de adhesión al camino del discipular misionero que lleva mi arquidiócesis. O sea, yo creo que ese es el primer punto. Sentirme yo parte de ese proceso. Y el señor cardenal tiene algo bonito, y es que desde el principio, cuando me recibió en su casa como su obispo auxiliar, me hizo sentir en comunión de corazón, de mente y de acción con el proceso. De tal manera que yo, en los lugares donde pueda estar como obispo auxiliar, hago una presencia también de él y de mi hermano Alejandro. O sea, yo creo que en eso hemos ganado mucho, de hecho, de vivir juntos, de rezar, de orar, de pensar las cosas de la arquidiócesis juntos, nos lleva a que donde yo estoy, pues aunque sea Edwin Vanegas, obispo auxiliar, siento la comunión con los sentimientos y las directrices del mismo cardenal. Él ha sido en eso muy, muy delicado también, aunque me ha dado unos oficios propios. Yo soy, en este caso, el vicario de la vida religiosa, los consagrados, las asociaciones de fieles, y estoy al frente un poco del acompañamiento de las directrices de la formación en los seminarios. Eso es como lo específico, pero de lo demás yo entro fácilmente, voy a las parroquias, voy a las asociaciones, a las fundaciones, y en eso hemos coincidido en que nuestra presencia sea una presencia oportuna, esperanzadora,
y realmente pues de paternidad del obispo para el pueblo de Dios. Entonces, yo creo que en eso, y en Bogotá pues como ustedes saben, la arquidiócesis es muy grande. Los fines de semana, por ejemplo, entre el Monseñor Alejandro, el cardenal y yo, por lo menos cada uno entre 3 o 4 comunidades parroquiales o acciones o ámbitos eclesiales visitamos, pues a pesar de que los tres realmente estamos muy comprometidos, hay lugares donde a veces no alcanzamos, pero pues allá es donde tenemos que ir. Ahorita en Semana Santa el señor cardenal se visitó todas las cárceles de Bogotá. Todas, sí, señor. Y fue a realizar allá algunas celebraciones, a confesar. Mientras tanto, mi hermano Alejandro estuvo en unos lugares también, en unas parroquias. Yo participé en otras parroquias, Ciudad Bolívar, en Usme. Creo que para eso somos auxiliares, precisamente, para auxiliar en el pastoreo. Monseñor, usted bien lo decía, Bogotá es inmenso, realidades diferentes. ¿Cuál es ese mensaje para la arquidiócesis, para los sacerdotes, comunidades religiosas y laicos, para también acompañar a ustedes? Primeramente, a Dios, al señor cardenal, a los obispos, llegar a también ese tema de los sacerdotes, pero para llegar allá, a esos lugares, a Usme, a Ciudad Bolívar, ¿cómo nosotros acompañar desde aquí para todos los cristoyentes de Faro en la Noche? Pues lo primero que yo quiero de pronto en esta pregunta decir es que no olvidemos que somos un pueblo de Dios, que en ese pueblo de Dios, aunque tengamos distintos ministerios, distintas funciones, el trabajo de todos es el que vale. Que la peregrinación de este mundo hacia la vida eterna en Dios no es de competencia, a ver quién llega primero, sino de que lleguemos juntos. Por eso yo sigo invitando a mis hermanos sacerdotes, a los que están allá en tantas comunidades parroquiales, a los religiosos, religiosas de nuestra arquidiócesis, a que se sientan también, primero, apoyados en confianza de parte de nosotros los obispos. Queremos seguir caminando con ellos y por eso que no dejen de invitarnos. En la medida de las posibilidades hacemos los esfuerzos. Yo, por ejemplo, les he dicho a algunos de mis hermanos sacerdotes, pues qué bonito que nos inviten a la Eucaristía, obviamente, es un sentido pleno de nuestra consagración, el culto eucarístico, pero también poderlos acompañar en otros escenarios, a veces una catequesis, una visita a una institución educativa, a unos escenarios que de pronto no son necesariamente parroquiales. Los tres obispos estamos en ese sentido muy dispuestos a acompañar y bueno, esperemos que, pero parto de lo que les digo, de la confianza que tienen el cardenal, nosotros los dos obispos auxiliares, del hermoso trabajo que nuestros sacerdotes, religiosos, religiosas y sobre todo los laicos realizan en nuestras parroquias. En segundo lugar, pues que nos sintamos caminando juntos en este proceso del camino discipular misionero, que cultivemos las actitudes de las que hemos venido hablando en estos últimos años, que son las que nos van a dar la garantía de hacer una buena evangelización y de ser incidentes también en estas realidades que se pueden transformar en la medida en que nosotros también vayamos transformándonos a la imagen de Cristo el Señor resucitado. Monseñor, me gustaría cerrar el programa Faro en la Noche. Ya estamos de su aniversario episcopal. ¿Qué frutos ha dejado este año? No me acuerdo que Faro en la Noche, cuando estuvimos presentes. ¿Qué frutos ha dejado este año en su vida sacerdotal, episcopal y hacia Dios? Pues a ver, yo tengo ya 9 meses de haber recibido el sacramento del orden como obispo y por eso pienso que ya ha pasado el embarazo. Ya he tenido esa oportunidad de incorporarme primero en el colegio de mis hermanos obispos, a los cuales les agradezco porque desde el primer momento sentí hermanos. Algunos les conocía, pero pues no a todos, pero yo sí siento que todos sí me esperaban y me conocían. Eso fue lo más hermoso que yo pude percibir cuando fue a la primera conferencia episcopal, cómo me acogieron como un hermano más, como alguien en el cual ellos confiaban y esperan pues seguramente también que pueda seguir acompañando. A mí desde mi arquidiócesis, pues agradecido con Dios, con la iglesia, porque qué mejor poderle ofrecer mis primeros años de ministerio episcopal a mi iglesia, a la que me vio crecer, a la que me formó. Creo que por eso yo todo lo que puedo hacer como obispo en este momento lo hago pensando en esa esponsalidad con la Iglesia Universal, pero que se concretiza ahora con mi hermosa Iglesia Arquidiocesana de Bogotá. Monseñor, regálenos esa bendición para cerrar. Siento que mucha gente, muchos capitalinos
necesitan esta bendición en este año de la esperanza y, ¿por qué no?, desde usted como obispo auxiliar de nuestra capital. Pues muchas gracias, Edwin, gracias por este espacio tan valioso de poder conversar, de poder ofrecer también un mensaje de esperanza para tantos cristovidentes. Quiero, en nombre del Señor, decirles que la esperanza a la que nos invita este año tiene que dar fruto, que nuestra esperanza es viva, es activa, es dinámica, y que nosotros, cada uno de nosotros, somos esa esperanza que Dios tiene de que su evangelio impregne todos los rincones del mundo. Por eso los animo a que participen de todas las convocatorias en las distintas jurisdicciones, parroquias, diócesis, para que podamos celebrar y vivir este jubileo de la esperanza. También como un legado del Papa Francisco. El Papa Francisco nos dejó viviendo en la esperanza que seguramente lo tiene a él en las puertas del cielo. Por eso los bendigo y los sigo encomendando a la Santísima Virgen, Nuestra Señora de la Esperanza, para que en este año la esperanza los guíe, los ilumine y los fortalezca y sigamos construyendo el reinado de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Monseñor, muchas gracias. Gracias también por compartir a través del canal Cristovisión. Usted es un más cristovidente. Gracias por darnos ese mensaje de unidad y esperanza. Y esta es su casa, Monseñor. El canal Cristovisión y todos los cristovidentes. A ustedes, muchas, pero muchas gracias. Y continúen con toda nuestra programación que lleva a través de este espacio, de esta cajita, en la televisión que llega en todos los departamentos de nuestro país, en las redes sociales y, ¿por qué no?, también nos pueden escuchar a través de Spotify, del canal de la Iglesia Católica en Colombia. Ustedes continúen con toda nuestra programación y que Dios los bendiga. Faro en la noche.